Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, donde hacemos todo tipo de personajes. Miren la sorpresa que les tengo. Vamos a realizar a esta preciosa muñequita, que es uno de los personajes de la serie del momento, El Juego del Calamar. ¿Ya la vieron? Está padrísima, padrísima la serie. Y bueno, la muñequita es parte de los personajes de esa serie que está, bueno, causando furor en este momento. Miren su cabeza. Jugaremos, muévete luz verde. Miren, amigos, ¿qué tal mueve la cabecita la muñequita? Yo les voy a enseñar qué hacer para que sus muñecas, esta técnica la pueden aplicar en cualquier otro proyecto, pero bueno, en este quedó genial por el personaje. Así es que les voy a enseñar qué hacer para que su muñequita mueva la cabeza de esta forma. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like y que activen la campanita de notificaciones. También les pido que me manden todos sus comentarios. La verdad que me sirven mucho para mejorar el canal y yo siempre los respondo. Siempre estoy atenta a todos sus comentarios. Y también compartan el canal con todo el mundo en sus redes sociales, con sus grupos de tejedoras, con su familia, con sus amigos, compartan. Ya saben que aquí poco a poco estamos haciendo personajes bien bonitos y les pido que vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí estaremos en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados para que todos vean las cosas tan bonitas que ustedes hacen. Comenzamos. Muy bien, miren, antes de comenzar les quiero decir que todos los materiales que utilicé para realizar a la muñequita son de la marca Sinfonía. Vamos a necesitar el color carne para la cara, los brazos y las piernas, bueno, y parte del cuerpo. Vamos a necesitar de color negro para los zapatos, blanco para los calcetines, este que es amarillo mango, es amarillo mango para la blusita y el café para el pelo, una hebrita pequeña para atar las coletitas que tiene nuestra muñequita. Muy bien, vamos a comenzar. Miren, vamos a comenzar haciendo los bracitos de la muñequita. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico, así de esta manera, y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí voy a realizarlos, ya llevo 1, 2, amigas, vean, la serie está súper padre, ¿eh? Y de verdad que la muñequita quedó fantástica con ese movimiento de cabeza, así es que aquí yo les voy a enseñar a hacer ese movimiento de cabeza que posteriormente lo pueden ustedes aplicar en cualquier otro proyecto que tengan. Miren, aquí ya hice los 6 puntos bajos dentro de mi anillo mágico y voy a cerrar el anillo mágico. Lo cierran perfectamente y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a hacer durante toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Terminaríamos la vuelta con 9 puntos bajos. Miren, aquí ya estoy realizando un punto bajo. Siempre el primero lo hago súper apretado, me cuesta mucho porque a la hora de cerrar el anillo mágico, bueno, lo cierro bien y queda bien apretado, pero ya los demás se me facilitan un poco más. Muy bien, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Muy bien. De la vuelta 3 a la 10 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 9 puntos bajos. Muy bien. En el último punto de esta vuelta no lo vamos a terminar porque vamos a hacer un cambio de color a color amarillo mango. Terminan la vuelta con el nuevo color y ahora vamos a cortar la hebra, ya que ya no la vamos a necesitar, ya no vamos a trabajar por ahora con el color carne. Y lo que vamos a realizar ahora va a ser de la vuelta 11 a la 15 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 15 con 9 puntos bajos. Vamos a ir escondiendo la hebra.
Una vez que hicieron el bracito, así es como va a quedar. Lo que van a hacer es un punto deslizado y cortan. No necesitan dejar hebra larga, dejan hebra corta, ya nada más aprietan muy bien su último punto y ya quedó. Con un limpiapipas, miren, con esta vamos a rellenar el bracito. Miden el bracito y con este rellenan, van a cortar el sobrante del limpiapipas. Lo cortan y así lo rellenan y van a hacer dos iguales. Van a hacer dos brazos exactamente iguales. Muy bien, vamos a comenzar ahora a hacer el cuerpo. Vamos a comenzar haciendo las piernitas. Empezaremos con nuestra hebra de color negro haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la primera vuelta. Miren, ya sabemos realizar el anillo mágico. Aquí va, voy a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos, esos ya lo sabemos realizar. 1, 2, 3. ¿Ya conocen mi otro canal, amigas? Es Cometa Crochet, ahí hacemos cosas bien bonitas. Los invito también a suscribirse allá. Son trabajos diferentes pero muy bonitos. Miren, aquí ya hice los 6 puntos bajos. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Miren, aquí ya hice uno, en el mismo punto voy a realizar otro punto bajo. Lo mismo voy a hacer alrededor de toda esta vuelta que es la 2. Muy bien, seguimos adelante. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero esta vuelta la vamos a realizar en bucle trasero. Vean. Así vamos a tomar la espiguita trasera de cada uno de los puntos hasta finalizar toda la vuelta. Así es como va quedando, amigas. Vuelta 6, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos, pero ahora sí haremos bucles completos. En la vuelta número 7 vamos a realizar 6 disminuciones continuas. Tomamos el bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a hacer otras 5 disminuciones porque deben de ser 6 en total. Al final nos van a quedar 12 puntos. Realizamos esos 12 puntos bajos, finalizando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 8, 4 puntos bajos, nos quedarán 10 puntos. Realizamos esos 10 puntos bajos, finalizando la vuelta con 14 puntos bajos. Muy bien, miren, aquí ya realicé un cambio de color a color blanco, corté la hebra negra ya que ya no vamos a trabajar con ella, y voy a realizar de las vueltas 9 a la 12, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 12 con 14 puntos bajos. Muy bien, nuevamente realizó un cambio de color a color carne. Los cambios de color ya lo sabemos hacer, y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 14 puntos bajos, pero en bucle trasero. Aquí ven en la imagen tal y como se hace el bucle trasero. Así van a trabajar toda la vuelta. Bien, así es como nos va a quedar. De las vueltas 14 a la 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 17 con 14 puntos bajos, pero ahora sí lo vamos a trabajar en bucles completos. Miren, ahora sí trabajamos toda la vuelta en bucles completos. Vayan rellenando la piernita conforme van avanzando. Al final hacen un punto deslizado y dejan hebra corta. Aprietan bien y dejan hebra corta, como están viendo aquí en la imagen. Vean, vamos a hacer otro piecito, otra piernita exactamente igual, pero en esta segunda pierna no van a cortar la hebra, porque esta hebra la vamos a utilizar para unir a la otra pierna, así es que no lo vayan a cortar. Muy bien, volví a hacer un cambio de color a color blanco. Y miren, aquí yo quedé justamente ubicada en la parte central de la parte interna de la piernita, entonces no me tengo que recorrer. Si ustedes se tienen que recorrer 1 o 2 puntitos, lo hacen porque es importante que queden ubicados justo al centro.
Aquí en el punto central, ahí deben de quedar. Yo ya no me recorrí ni un punto porque ahí quedé bien. Aquí es donde ya hice mi cambio de color y realicé una cadena. Esta cadena es para unir a la otra pierna. Tomamos la otra pierna, también vamos a ubicar el punto central de la parte interna, la vamos a presentar de esta forma, vean. Y una vez que ubicamos el punto central, en ese punto vamos a introducir el crochet. Miren. Allí, para mí este es el punto central, allí voy a introducir mi crochet. Es importante que ubiquen ese punto para que las piernitas no les vayan a quedar chuecas. Una vez que realizaron esto, enganchan y hacen un punto deslizado, vean. Aquí vamos a hacer un puntito deslizado. Creo que hice muy apretado mi cadenita. Aquí, pum, 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 pum. Ya casi, no se deja, no se deja. Ahí está. Ya realicé la cadena. Perdón, el punto deslizado ya lo realicé. Traten de ir perdiendo estas hebras conforme van avanzando. Voy a realizar los 14 puntos de esta pierna. Miren, aquí ya volví a llegar a la cadena que hicimos para unir las piernitas. Vean, en esa cadena voy a hacer un punto bajo. Entran como por debajo de la cadena, así por debajo, y ahí van a realizar un punto bajo. Allí está, amigas. Perfecto. Vamos a realizar los 14 puntos de la otra pierna. Ya realicé los 14 puntos, volví a llegar a la cadena que hicimos para unir las piernitas y allí voy a realizar otro punto bajo. Miren, aquí está. Ahí está. Una vez que realizamos esto, terminaríamos la vuelta con 30 puntos bajos. Y de las vueltas 19 a la 23 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 23 con 30 puntos bajos. Muy bien, volví a realizar un cambio de color a color canela fuerte y vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 30 puntos bajos. Vamos a realizarlo de esta manera. Muy bien, así es como vamos avanzando. En la vuelta 25 haremos también un punto bajo en cada punto de los 24 que tenemos, pero vamos a trabajar toda la vuelta en bucle trasero. No olviden marcar siempre el primer punto y miren, así vamos a ir trabajando en bucles traseros toda la vuelta. Vuelta 26, vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. De las vueltas 27 a la 29 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 29 con 24 puntos bajos. Vuelta 30. En esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Ya no nos falta mucho para terminar, amigas. Vuelta 31, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. No olviden ir rellenando porque poco a poco se va a hacer más pequeño el espacio. Vuelta 32, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 32 con 18 puntos bajos, pero recuerden que esta vuelta la haremos en bucle trasero. Antes de comenzar a realizar la vuelta 33, en el último punto de la vuelta anterior vamos a hacer un cambio de color a color amarillo mango y vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí ya realicé los 6 puntos bajos, me ubiqué en la parte lateral del cuerpo de nuestra muñequita, introducimos el crochet en cualquier punto del bracito, de la parte interna hacia la parte externa del bracito, y también el crochet lo vamos a introducir en el siguiente punto donde nos tocaría trabajar. Observen bien, este es el siguiente punto en el que me toca trabajar. Tiene que quedar el brazo bien ubicado al lado, a los laterales del cuerpo. Y miren, vamos a realizar aquí un punto bajo.
No se preocupen, vamos a hacerlo de nuevo. Introducimos en el siguiente punto el crochet de la parte interna hacia la externa del bracito y después en el cuerpo de esta forma. Y ahora vamos a sacar, atravesamos el cuerpo, el brazo y hacemos un punto bajo. Vamos a hacerlo una vez más. En el siguiente punto del bracito, en el siguiente punto del cuerpo entramos, salimos atravesando el brazo, atravesando el cuerpo, atravesando el brazo y hacemos un punto bajo. Y es así como nos quedó bien ubicado en la parte lateral del bracito. Vamos a hacer ahora 6 puntos en la parte de enfrente, tratando de perder la hebra amarilla que tenemos en el bracito. Miren, si yo hago 6 puntos me ubico al otro lado, el bracito va a quedar ubicado de este lado. Vamos ahora a colocar de la misma manera que colocamos el otro bracito, vamos a hacer lo mismo con este. En cualquier punto del bracito introducen el crochet, después introducen en el siguiente punto en el que los tocaría trabajar el bracito, que es aquí, vean, aquí, y así es como vamos a colocar el bracito. Atravesamos el cuerpo y el brazo y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Muy bien, así atravesamos y vamos a hacer lo mismo con el tercer punto. No olviden ir rellenando el cuerpecito porque ya casi acabamos y van a tener muy poco espacio para rellenar. Miren, ahí así ya acabamos colocando los dos bracitos de la muñequita. Vean qué bien quedó. En la vuelta número 34 lo que vamos a realizar son 2 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 35, un punto bajo, una disminución, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, en la vuelta número 36 vamos a hacer otro cambio de color. Vamos a regresar al color carne. Aquí ya lo puse. Y vamos a hacer de la vuelta de las vueltas 36 a la 46, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 46 con 12 puntos bajos. Va a quedar algo muy extraño, pero esto que vamos a hacer ahorita va a ser lo que nos va a permitir más adelante. Con esto vamos a lograr que la muñequita mueva su cabecita. Vamos a realizarlo. Miren, nos quedó un super cuello, pero más adelante van a ver lo que vamos a realizar con este super cuello. Vayan rellenando que quede bien rellenita esta pieza, bien rellenita esta pieza. Es importante para que la cabeza no se mueva. En la vuelta número 47 vamos a hacer 6 disminuciones continuas, nos quedarán 6 puntos. Miren. Aquí ya lo rellené, aquí ya solo me queda esta pieza casi cerrada. Vamos a ensartar nuestra aguja con una hebra, ya habremos cortado para esto la hebra con la que estábamos trabajando y vamos a introducir la aguja lanera solo en el bucle delantero de cada uno de los 6 puntos que tenemos. Miren, así, solo en el buclecito delantero, se van a ir ahí. Aquí ya van, aquí llevo 2 puntos, 3, 4, 5 y 6. Jalan. Hacen un nudo. Vean, un nudo bien apretadito. Y van a entrar aquí por el centro donde cerraron aquí van a entrar y van a salir por cualquier punto del cuellote. Se ve bien rara, amigas, pero pronto van a ver por qué. Cortan esta hebra y punto. Hasta aquí llegamos con el cuerpecito de nuestra muñequita. Vamos a realizar ahora la cabecita. Vamos a seguir. Amigas, vamos ahora a realizar la cabeza de nuestra muñequita. Aquí, miren donde les estoy señalando, pueden ver la explicación vuelta por vuelta de lo que vamos a hacer para realizar la cabeza de la muñequita. Aunque son la explicación en inglés, aquí de cómo se las dejé escritas está en inglés, yo sé que ustedes lo van a entender perfectamente. Miren, aquí está todo en inglés.
pero sé que ustedes lo van a entender perfectamente. Pero si tienen alguna duda, pueden ir al tutorial en donde hicimos el guardia también del juego del calamar y van a hacer la cabeza exactamente igual. Lo único que cambia en esta sería la vuelta número 28, es la única que se haría diferente. Miren, aquí arriba donde les estoy señalando les voy a dejar una tarjeta para que vayan a ver el tutorial de cómo hicimos la cabeza del guardia. Repito, solo la última vuelta se va a hacer de una manera diferente. Vamos a colocar los ojos porque el guardia no tiene ojos, pero nuestra muñequita sí. Miren, vamos a contar a partir del anillo mágico. El anillo mágico sería la primera vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Los ojitos irían colocados entre las vueltas 16 y 17 con una separación de 10 puntos. Los ojitos son de 8, del número 8 u 8 milímetros. Miren. Sabemos que los amigurumis los tenemos que trabajar con el punto apretadito. Si les cuesta trabajo que entre el ojito en el espacio, lo único que tienen que hacer es tomar unas tijeras así de punta y hacer el hueco un poquito más grande, con mucho cuidado para que no se les vaya a romper su labor. Con mucho cuidado, y una vez que hicieron el huequito un poquitito más grande ya pueden colocar el seguro con mucha facilidad. Ponen el seguro por detrás y miren, inmediatamente se siente cuando el seguro ya quedó bien colocado. Y así es como nos va a quedar la carita de nuestra muñequita. Vamos a continuar con la realización. Les repito, si tienen alguna duda, vayan a ver el tutorial de el guardia. Es la misma cabeza, solo que el guardia no tiene ojos. Solo la última vuelta cambiaría. Así es que cualquier cosa vayan a ver el tutorial del guardia. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a rellenar la cabecita antes de cerrarla, porque saben que después nos va a costar trabajo. La empiezan a rellenar y con el dedo van a ir haciendo un hueco. La rellenan y hacen un hueco con su dedo, para que la pieza que hicimos, como el cuellote que vimos hace rato, quepa sin ningún problema allí. Entonces ustedes rellenan, la van rellenando y hacen el huequito en el centro. Así, poco a poquito, conforme la van rellenando, van haciendo el hueco. La cabeza no debe de quedar muy aguada, No debe de quedar muy aguada. Y ese hueco que van a dejar se va a rellenar pues con el cuello de la muñequita. Miren, aquí ya lo volví a rellenar y con mis dedos voy abriendo el relleno para que se haga un hueco aquí en el centro. Con que ustedes le metan un dedo, con ese espacio es suficiente, vean, así. Sigan rellenando, sigan rellenando, no debe de quedar aguada la cabecita, pero tampoco les debe de, deben de dejar el hueco. Antes de continuar vamos a hacer este detalle que tiene nuestra muñequita. Introducimos el crochet, aquí miren, aquí, ustedes miran en qué punto que les quede en el hombro de la muñequita, ahí ven, mira el crochet se ve, introducen su... introducen el crochet aquí en el puntito y van a realizar, yo realicé, si no mal recuerdo, 10 cadenitas, amigas. Vamos a contarlas, a ver, vamos a contarlas. Ustedes realicen las cadenas que necesiten hacer para ubicarse justo del otro lado. A ver, aquí van 2. A ustedes no les va a costar trabajo, Es que como tengo la cámara aquí cerca no me deja trabajar muy bien. Pero miren, les digo, aquí yo hice 10 cadenas. Estos como son detalles muy pequeños, sí cuenta mucho si trabajamos muy flojo, muy delgado. Entonces yo hice 10, pero ustedes pueden hacer 8, 9, 11, dependiendo de cómo trabajen ustedes. Una vez que hicieron, cuéntenlas bien hasta llegar del otro lado. Que quede del otro lado para que esta parte del vestidito de la muñequita quede bien colocadito, miren, ahí está.
Lo que vamos a hacer ahora es introducir el crochet en el punto que también quede debajo del hombro para que quede bien derechita este detalle. Sacamos la hebra por aquí abajo, apretamos muy fuerte y dejamos la hebra larga para poder ensartar en una aguja lanera y podamos perder estas hebritas. Y así es como, ahí es que se jaló, pero miren, ahí está perfectamente ubicado, perfectamente colocado, está tirantito. Miren, aquí ya ensarté una aguja lanera y la voy a introducir en este puntito donde termina el tirantito. Allí lo voy a introducir, lo voy a sacar por cualquier otro punto del cuerpo. Así, cualquier punto del cuerpo y ahí lo dejan. Ahora nos vamos a ir con la hebra donde comenzamos el tirante. La ensartamos en nuestra aguja. Siempre me cuesta trabajo ensartar. Y miren, vamos a hacer lo mismo. Introducimos en un punto que esté muy cerquita de donde termina el tirante o en este caso donde lo comenzamos, y salimos en el punto donde salimos hace un momento con el otro tirantito, vean. Allí los dos deben de salir en el mismo punto. Aquí lo único que vamos a hacer es anudar dos nuditos bien apretaditos para que no se zafe después, bien apretaditos. Cortan cortan la hebra y lo vamos a perder hacia adentro, así, hacia adentro. Miren, ahí está. A veces lo pierde uno bien fácil y a veces es más tardado, ¿verdad? Muy bien, y ya quedó, amigas. Ya quedó la muñequita. Ya vamos bien avanzadas, ya no nos falta nada. Miren, voy a explicarles lo que hicimos en la última vuelta para que no quede duda. En la vuelta número 28, en la última vuelta de la cabeza. En la vuelta 28 hicimos un punto bajo. Después hicimos 3 puntos bajos, una disminución durante 3 veces. Nos restan 2 puntos bajos, los realizamos y esta vuelta la habremos terminado con 15 puntos bajos. Al final solamente hacemos un punto deslizado y cortamos hebra corta. Y vean, allí queda la cabeza muy bien. No debe quedar flojo ni muy apretado. Vieron que entró muy bien, entró muy justo sin forzarse, pero tampoco queda apretado. Y vamos a lograr mover la cabecita de un lado hacia a otro. Eso les voy a decir ahorita cómo se hace. Como les decía, aquí ya nada más voy a hacer mi punto deslizado. Miren. Bueno, me salí de poquito, pero bueno, el punto deslizado ya lo sabemos hacer. Cortamos hebra, no necesitamos dejar hebra larga. Si quieren esa hebra irla metiendo hacia adentro de la cabecita, en este momento está bien. Miren, en este cuellote que hicimos vamos a introducir 3 hebras de diferente color, del color que tengan, de sobrantitos que tengan por ahí. Van a ustedes a ensartar su aguja y los van a pasar de un lado hacia otro. 3 hebritas, vean, miren, yo utilicé de los colores que tenía allí, de sobrantitos que tenía. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, así, haz de cuenta que la aguja está ensartada y los van a introducir de esta manera. Y van a quedar como están viendo aquí. Solamente los vamos a atravesar. Aquí está la cabecita, aquí está ya el hueco, miren, perfectamente logrado el hueco, como les había yo explicado. Van a tomar en este caso, ¿no? Esta punta de color naranja. La van a tomar como la están viendo ustedes. Ahí está. Y vamos a atravesarlo en la cabecita de este extremo hacia el anillo mágico. Puede ser en cualquier punto de arriba, Todos deben de salir en el mismo punto. No van a sacar uno en un punto y otro en otro. En el mismo punto. Es más, si quieren sacar en diferentes puntos, pero que cada color salga del mismo punto, aunque del mismo punto. Aunque yo sugiero que saquen todos en el mismo. Aquí no importa que se queden allá arriba, amigas.
No, la verdad es que no importa porque vamos a usar una especie de casquito para el cabello de la muñequita, entonces no importa que estén ahí, se va a perder, lo vamos a perder hacia adentro de todas maneras. Lo vamos a perder hacia adentro de todas maneras, pero no importa, les digo, vamos a poner ahí un casquito y eso ya más adelante ni siquiera se va a ver. Entonces cada una de las puntas que tenemos aquí, cada una la vamos a pasar de esta manera. ¿Ven? Miren, aquí ya llevo 3, creo. Me faltan otras 3. Las voy a pasar y regreso. Miren, aquí ya pasé todas las hebras hacia arriba. Y vamos a introducir la cabecita de la muñequita hacia adentro. Vean. Es por eso que no debe de quedar ni muy flojo ni muy apretado, amigas. Y la van a introducir de tal manera que les queden unas 2 vueltas de cuellito. Muy bien, miren, acomódenle muy bien. Les digo que no quede sin cuello, pero tampoco con un cuello demasiado largo. Una vez que la acomodaron tal y como ustedes hayan decidido, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a acomodar las hebritas de colores que dejamos en la parte de arriba. Acomoden muy muy bien su muñeca. Ya, miren, parece una cebolla. Parece una cebolla, amigas. Miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a separar las hebras que pasamos de este lado. Es importante que sean de diferentes colores y ahorita van a ver por qué. Déjenme acomodo porque quedó entre un color entre el otro y bueno, no nos va a servir de nada eso. Miren, ahí lo voy a sacar para que queden todas bien separaditas. Miren, aquí me pasó lo mismo. Ahí está. Vamos a separarlas muy bien. Porque les digo, si quedan así como entrelazadas, no nos va a servir de nada. Así es que vamos a separarlas. Esta técnica la pueden ustedes utilizar con cualquiera de sus muñequitas, no necesariamente con esta. Ya vamos a tener muñequitas con la cabeza movible. Las niñas siempre les gustan mucho ese tipo de cosas, ¿no creen? Miren, aquí ya separé por colores. Lo que voy a hacer es tomar cualquiera de esos colores y voy a anudar. Una vez que ya quedó el cuellito como yo quiero, ya no necesito que las hebras sean tan largas, corten el exceso de hebra y lo van a apretar lo más que puedan, lo más que puedan. La misma labor se los va a pedir. Lo más que puedan, hacen 2 nuditos, hacen 3 nuditos y listo. Cortan la hebra sobrante, el exceso de hebra y miren, acomoden bien el cuello como ustedes quieren. Vamos con el siguiente color. Vamos ahora con estas de color rosa. Vamos a hacer un nudo y apretamos. Pum. Me cercioro de que el cuellito esté bien ubicado donde yo quiero y lo sigo apretando hasta donde dé. Hasta donde dé. Ahí ya dio, vean. Les digo que no les vaya a quedar sin cuello, O con un cuello de jirafa, pues tampoco nos gusta eso, ¿no? Hacen otro nudo bien atado, bien apretadito para que no se vaya a zafar después. Cortan el exceso. Y nos vamos a ir a hacer lo mismo con el tercer color. Aquí lo tenemos. Jalan y hacen sus nudos. Unos 2, 3 nuditos. Miren. Aquí voy a hacer uno y aprietan. Les digo que la misma labor les va a decir. Ahí se siente luego cuando ya. Bien apretadito, No importa, aquí vamos a ponerle su casquito, así es que no se va a ver. Y estas hebritas las vamos a perder más adelante. Con el si lo quieren dejar así, también se vale dejarla así, porque otra vez les digo, aquí va a llevar un casquito y esto se va a cubrir por completo. Yo sí se las voy a esconder, pero ustedes si la quieren dejar así de verdad no pasa nada, el casquito lo va a tapar absolutamente todo. Muy bien. Déjenme con mis manías de que sí lo voy a esconder todo. Ahí está, ahí va. ¿Ven? Ahí va quedando ya escondidito. Luego escondo los demás. Luego. Y miren,
Ahí acomodo bien ya el cuellito como yo quiero y miren la magia que obramos. Vean cómo gira, 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 gira. ¿Qué tal, amigas? Vamos a regresarla. ¿Qué tal? ¿Les gustó la magia? Padrísimo, ¿no? Amigas, hasta aquí llegamos con este tutorial. Yo quería hacerlo todo de una vez, pero bueno, me fue imposible, ya saben, los problemas que tengo con los videos muy largos. Pero será cuestión de unas cuantas horas para que les saque la segunda parte del tutorial. Pero vean qué bonita va a quedar nuestra muñequita. En el siguiente vamos a hacer ya el vestidito, el cabello y demás detalles. Pero por lo pronto así se va a quedar. Pero miren qué preciosa está. Espero que les esté gustando. Que vean la técnica de movimiento de pelo. Vean. Jugaremos, muévete luz verde. ¿Cómo ven, amigas? En unas cuantas horas va a ser muy rápido que les suba yo el siguiente tutorial, el número 2, en el que va a quedar finalizada nuestra muñequita. Nos vemos muy pronto.